La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora. Noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego. De lunes a viernes a las 3 de la tarde con Javier Palma. Granada en Juego. El deporte hecho radio. Son las 3 en punto de la tarde, amigos, bienvenidos. Esto es Granada en Juego. Ya estamos en la sintonía de Radio Marca Granada, la radio del deporte y Radio Futura. Les hablamos desde Restaurante La Fiorentina en Maracena. Enseguida estamos en tiempo de tertulia saludando a los invitados, pero les voy a recordar en números cómo ha ido el fin de semana. En la Liga Hypermotion, el Granada consiguió una importante victoria en Riazor. Ganó 0-2 al conjunto del Deportivo de La Coruña. Respira el equipo de Pacheta con una victoria de mérito, la que ayer firmó en un gran partido el conjunto rojiblanco. Arnaiz y Pascual firmaron los goles del equipo nazarí. En la tercera red, buena jornada para los nuestros, no perdió ninguno. Victoria del Arenas 2-1 ante el Marbellí, victoria del Huétor Tájar, que suma 3-3 de forma consecutiva en Torre del Mar, 1-2. El Recreativo Granada igualó a 1 ante el San Pedro, el Churriana empató con el líder en casa, 0-0 ante el Mijas Las Lagunas, el Huétor Vega empató a 1 en el Campo del Palo y el Motril ganó 3-1 al Atlético Mancharreal. Se coloca a 1 del liderato del Mijas Las Lagunas, que recordemos tiene todavía que pasar por el Escribano Castilla. En la división de honor senior, derrota para el Santa Fe, perdió 2-1 en el Campo del Cuevas, empató a 1 el Loja en su visita al Poli Almería y el Maracena empató a 0 con el Marbella, Atlético Marbella en casa. En primera andaluza, el Guadix es el nuevo líder de la categoría, ganó 0-1 en Pulianas al Celtic y aprovechó la derrota del Monachil 3-2 en el campo del Águilas de Zujaira. Además, Purullena 1, Villanueva Mesía 2, Maracena B 6, Cúllar Vega 1, Granada C 2, Salar 0, Vandalia de Peligros 2, Costa Tropical 1, Atarfe Industrial 2, Atlético La Zubia 3, Cenes Cresta Nevada 1, Gavias 1 y Águilas de Zujaira 3, Monachil 2. Además, en baloncesto, el Covirán Granada caía en Badalona ante el Juventud por 109-73. Esto es lo que ha dado de sí el fin de semana. Vamos ya con los invitados. Carlos María Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. David Contreras, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Gutiérrez, muy buenas. Buenas tardes. Pepe Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Luis Navarro, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Jorge, vaya partido bueno, vaya victoria importante, la del Granada ayer en Riazor, 0-2. Uno de los partidos más completos y mejores del equipo, sobre todo a domicilio. Bueno, yo creo que es el mejor, bajo mi punto de vista, de toda la temporada. Desde aquí felicito a los chavales, al cuerpo técnico. Y bueno, en ese aspecto creo que esos 90 minutos fueron merecedores de ganarse esos 3 puntos ante un rival que está ahora mismo cuarto, con 49 puntos, y está hecho, mejor dicho, para ascender de categoría, ¿no? Bueno, el experimento de sacar 3 centrales, jugar con una línea de 5 atrás, ese tribote que se recuperó bien Sergio Ruiz, Trigueros le dio esa oportunidad que creo que la aprovechó bastante bien, y luego arriba, después de las carencias que estamos teniendo de cara a gol durante la temporada, Petín y Pascual dan ese nivel, aunque sí Pascual en la segunda parte cuando salió hizo un gol, que de hecho ese futbolista, aunque ha tenido momentos buenos y otros no tanto, a mí me gusta. Pero Diocú y Arnaiz, yo creo que esa dupla se compenetraron bastante bien con esa libertad en ataque, y creo que pueden aportar mucho de aquí a final de temporada. O sea que me gustó ese planteamiento de Pacheta. Incluso el entrenador del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo, reconoció que el Granada fue mejor, ¿no? Bueno, primera parte bastante control del equipo, y luego generaba ocasiones. Luego en la segunda parte intentó el Deportivo tener un poquito más de control de balón, pero el Granada muy bien asentado en campo propio, iba a la presión al balón del jugador que recibía, y eso pues intentaba cortar la línea de pase, ¿no? Lo vi muy intenso, y es que, bueno, el único
pega que le puedo poner al equipo no es en este partido, evidentemente, después de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Es que sea continuista y que no sea flor de un día y contra el próximo rival, va a ser muy difícil, que es el Andorra, que viene de 3 victorias consecutivas, incluso en la última, en la jornada 26, que perdió en Almería 3-2, hizo un gran partido, pues que en Los Cármenes pues pueda, bueno, el domingo a las 4:15, si no me equivoco, pueda seguir dando esa imagen, ¿no?, de lo que ha hecho en Riazor y se puedan conseguir esos 3 puntos tan valiosos que yo creo que en esta jornada, ya te digo, para mí muy bien, muy contento, lo palpo aquí en la mesa, en la afición, comentarios y bueno, no tengo hoy críticas prácticamente para Granada. Chapó. Carlos, ayer Pacheta varió su esquema de juego, quizá hizo cambios en donde no tenía problemas. En la defensa quitó a Óscar para meter a Diaby como tercer central y acomodó a Sola y a Diallo como carrileros, ¿no? Jugó con 3 centrales y la verdad es que le salió muy bien la jugada. En el centro del campo estuvo Izan González junto con Trigueros y Sergio Ruiz, que ya reapareció tras su lesión, y arriba, como apuntaba Jorge, colocó a Baba Diocú y a Arnaiz, que se movieron y se entendieron bien. Sí, para mí el partido tiene 2 claves, aparte 2 claves que son muy de entrenador, ¿no? Una fue la de cambiar el esquema, es jugar con 5 jugadores atrás en fase defensiva para respetar ese tribote que tanto le gusta a Pacheta. Jugó sin delantero específico, que al principio te puede chocar con la necesidad de gol y de ganar que tiene el equipo, pero sin embargo fue un acierto por la movilidad de Arnaiz y Diocú. Dejaron sin referencia al equipo, sobre todo a los centrales, al equipo rival, y el partido, dentro de esas claves, una de ellas fue el trabajo de Manu Triguero sobre Mario Soriano, que cuando entraba en campo del Granada hacía una marca personal, con lo cual Mario Soriano, si de 3/4 de campo hacia adelante no participa en el juego, se ve totalmente cortado la fluidez y las llegadas del Depor, ¿no? Y después, en la segunda parte, se gestionó muy bien el resultado, y era un poco lo que nosotros veníamos hablando aquí durante todo el año. El equipo se metió en bloque bajo y ahí prácticamente no tuvo ninguna opción el Depor. Un par de ocasiones que apareció muy bien Lucas Zidane, y el partido, creo que tanto a nivel táctico como a nivel de esfuerzo, a nivel de trabajo, a nivel de gestión, fue fenomenal ante uno de los mejores equipos de la Liga Hyper Motion, ¿no? Por tanto, mantener esa regularidad, esa buena línea de juego que demostró el equipo ayer, y la actitud de todos los futbolistas, y ese trabajo colectivo, pues creo que va a ser un poco la clave para que el Granada gane esos 4 o 5 partidos, que es lo que le falta para llegar a esos 50 puntos que te aseguren matemáticamente la permanencia. ¿Viste peligrar el marcador, la victoria en algún momento? No dio esa sensación porque el equipo estuvo muy bien recogidito atrás, las líneas muy juntas. Es más, cada vez que salía con la velocidad de Sola, de Diocú, o hasta que estuvo en el campo Arnaiz, y sobre todo Diallo por banda izquierda también, daba la sensación de que podía llegar el 0-2 como así fue, ¿no? Pepe, ¿qué te pareció el partido ayer? ¿Alguna pega? Pues bueno, se puede tener alguna cosilla que se puede mejorar en cuanto sobre todo a las transiciones, que creo que el Granada, si llega a tener un poquito más de talento a la hora de hacer ese tipo de contraataques, creo que hubiera sido el resultado mucho más abultado. Por lo demás, pues coincido con vosotros que lo primero es el planteamiento de Pacheta. Creo que ahí rompió lo que el Depor podía creer que el Granada, de la manera que podía salir al campo, y eso fue para ellos una sorpresa. El equipo entró en una dinámica de actitud, de intensidad, de trabajo. No se señala ningún jugador en ese aspecto, porque todos estuvieron
a tope en cuanto a lo que es el trabajo defensivo, el repliegue, la reorganización defensiva fue excelente. Y en ese sentido, pues la verdad que el equipo fue ayer una explosión de júbilo, sobre todo para los que nos gusta el fútbol y los que nos gusta que el Granada dé una buena imagen como la de ayer. Ningún jugador tampoco tuvo ese momento de despiste, de falta de concentración que hubiera provocado un penalti, cualquier cosa que ya estamos acostumbrados en algunos partidos que ocurra. Y la verdad que el equipo estuvo a un nivel excelente. Si hubiéramos estado así desde durante mucho tiempo, pues la verdad que estaríamos en otra clasificación. No obstante, estamos ya alejándonos de la zona de abajo y eso ya es importante. Destacar a Diaby, destacar ese jugador que en un principio, pues no sé, parecía que podía ser... Le costó entrar en el partido, ¿eh? Sí, pero lo vi con una intensidad, se hace líder, hablando, no sé, a mí me agradó. La verdad que el equipo estuvo a una altura muy alta. Y sí me gustaría referir que más de una vez hemos hablado de que jugar con un delantero centro falso pues podía ser una solución cuando no teníamos esa posibilidad de gol, y ayer pues se demostró que con un delantero centro que no era delantero centro, que viene desde llegada, que deja sin referencia a los centrales, también se puede jugar, y de hecho lo demostró Arnaiz que hizo un gol, vamos, y sobre todo Trigueros, que siempre es un jugador que es cierto que bueno, pues que ya está en su decadencia, pero no deja de... Ayer trabajó mucho y jugó los 100 minutos, ¿eh? Y desde agosto no era titular, ¿eh? Claro. Sí, desde la tercera jornada. Y después eso es de honradez, eso es de ser un jugador honrado, salió al campo como si hubiese sido titular toda la liga, y después demostró en 4 cosas que hizo la calidad que tiene. ¿Qué te pareció ayer el Granada con esos 3 centrales, esa defensa de 5, Luis? A mí me pareció que tiene mucho más valor teniendo en cuenta el rival que tenía. A mí el Coruña es de los 3 o 4 favoritos que hay, máximos favoritos para subir a primera. Entonces tiene más valor la victoria. Vi al equipo, los 3 centrales me encantaron, los 3, y a mí me gustó mucho, a pesar de que en los primeros minutos tuvo un error gordo que pudo costarnos un gol, pero luego fue para mí un sobresaliente, los 3. El centrocampo me gustó mucho, cada uno sabía su trabajo. Izan hizo un trabajo de robo de balón y de luego salía a la contra rápido, buenísimo. Cada uno sabía lo que tenía que hacer en cada momento. Yo ayer disfruté mucho viendo el Granada. Y lo de Trigueros para mí es para quitarse el sombrero. Ayer me demostró a mí que ese jugador es de primera división todavía. Porque hizo un trabajo, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando, que prácticamente no ha jugado muy poquito y de titular prácticamente nada. Jugar los 90 minutos al nivel que lo jugó es para quitarse el sombrero. Entonces, bueno, pues sinceramente es lo que decía también Pepe y Carlos. Si el equipo hubiera jugado así todo el año, estaríamos arriba del todo. El partido de ayer fue, como equipo, individualmente, el mejor que hemos visto, dentro y fuera, por lo menos de los que he visto yo. Y ya te digo que me muy contento. Ayer dormí de lujo. Otros partidos no duermo bien después de ver a Granada. Ayer dormí de lujo. David, ¿qué te pareció el partido, la victoria del Granada allí en Coruña, en Riazor? Bueno, pues tan importante como necesaria era. El Granada, tras vencer en casa, que venció a Valladolid, Racing y Valladolid, había cogido un colchoncito, pero la última mala racha pues ha hecho que ese colchón se perdiese. Estaba otra vez a tiro de piedra de la zona de descenso, y por lo tanto era muy necesaria esa victoria, y cuando más necesaria era, pues el Granada dio su mejor versión. Yo estoy de acuerdo con los compañeros que fue el mejor Granada de la temporada. Un equipo sólido, que sabía a lo que quería jugar, que tenía muy claras las ideas que tenía que hacer para ganar el partido, y es una victoria. No es un equipo que está en la zona de abajo, es un equipo que está en la zona alta de la clasificación, un candidato a subir a primera división, y eso pues le da más mérito a ese triunfo. Pero ahora viene la otra parte de la película, ahora hay que darle continuidad. Ahora vienen 2 partidos que yo creo que van a ser fundamentales para definir los objetivos de Granada, para ver si se va a sufrir más o menos para intentar salvar la categoría. Han dicho nombres propios, han hablado de Trigueros, de Diaby.
Izan González, qué partidazo hizo, ¿eh? Yo no sé cómo se ha adaptado tan bien un jugador que viene de primera ref y que ha venido del mercado de invierno y que decía Pacheta en una rueda de prensa que ha caído de pie y efectivamente, la verdad es que está dando un rendimiento espectacular. Porque tiene calidad y el futbolista de calidad tenga 20, 18, 23, 25, juega bien en todos los equipos que esté. Y la verdad que este chico, primero que tiene, como decimos, tiene un motor, parece un Peugeot, pero lleva un motor Ferrari, porque no para los 90 minutos. Sí, aparte el criterio que tiene a la hora de darle soluciones a los compañeros con balón, pero es que hace una cantidad de correcciones sin balón, unas correcciones tácticas que ocupa el espacio del compañero que salió y siempre está bien situado. Por eso parece que siempre le cae el balón a él, pero no, es que él está bien situado, ¿no? La verdad que es un chaval que si no tiene ningún tipo de lesión grave, que ojalá que no, tiene un futuro más que bueno por delante, porque no abunda ese tipo de futbolistas que mezcle tantísimo trabajo, inteligencia táctica y ese manejo de balón con tantísimo criterio, ¿no? Claro, luego no tiene un físico muy poderoso, pero que anda muy bien. Tampoco un futbolista que mida de 1,85 m o 1,90 m, ¿no? Pero esos 90 minutos de trabajo constante, de no parar, de siempre estar en el sitio adecuado, en donde está el balón, la verdad que es una alegría para cualquier entrenador. Izan González, buen partido. A mí, bueno, lo que acaba de decir Carlos, vamos, estoy con él en todo, en el 100% de todo lo que ha dicho. Pero es que además se organizaron entre los tres allá en medio campo, equilibrando el equipo en todo momento. Lo mismo veía a Triguero en la derecha que en la izquierda, que Izan en la derecha que en el centro. Estaba muy bien equilibrado el equipo con esos tres jugadores ayer, y todos los desequilibrios que pudieran tener, ellos lo atajaron, pero vamos, de manera excepcional. Yo la verdad que el medio campo de ayer echábamos de menos en la previa a Alcaraz, que siempre, y ayer sin embargo pues nos olvidamos de Alcaraz en el partido, porque estuvo muy bien solventado el trabajo en medio campo del equipo. Sí, a lo que está comentando Pepe, un detalle muy importante también, que al jugar con línea de 5 atrás, cuando el equipo no tenía el balón, siempre había uno de los centrales que daba ese pasito adelante, se incorporaba a medio campo y equilibraba, contando que Mario Soriano no aparecía por allí por el trabajo que hacía Manu Triguero sobre él. Entonces uno de los centrales siempre daba un paso adelante y eso le da más libertad tanto a Sergio. Estuvo un poquito más cerca de la línea de 4, pero siempre daba un paso adelante para que Izan o Manu Triguero pues tuvieran más libertad para ir para arriba, ¿no? ¿Qué te pareció, Izan? A mí me pareció abundo en lo que están diciendo los dos, con una personalidad impresionante para la edad que tiene. Es difícil que ese jugador se lesione, porque va de verdad, va al choque de verdad, va a buscar el balón de verdad, y ese tipo de jugador se lesiona poco. Y luego ayer hay que tener en cuenta también, no sé dónde lo he leído, me lo han dicho, fue el partido que más robos hizo el centrocampo del Granada, al contrario. Quiere decir que son muy importantes, que además de jugar es que robaron, y el Coruña, que la tocaba mucho y la tenía mucho, en cuanto llegaba a 3/4 hubo un montón de robos que eso hicieron que se fuera, claro, al ir achicando el equipo, pues había poco espacio y ahí venían los robos. Jorge, está el equipo ahora, perdona, Luis, a 4 ya del descenso, pero claro, hay que meter ahí más puntos para ir tranquilos. Claro, ahora nos vamos a ir a la jornada 30 y bueno, hasta la 42 queda todavía margen para por lo menos no llegar hasta el final de temporada con sufrimiento, ¿no? Estaba mirando el tema de la alineación y dentro de los refuerzos de invierno, 3, Dioku, Izan y Diaby, creo que han dado un nivel muy bueno. ¿Qué pasa? Que dentro de los mercados de invierno de los años anteriores, en este creo que han acertado. 2 jugadores de ellos, tanto Izan como Dioku, vienen de primera red. Por lo tanto, el mercado de esa categoría hay que tenerlo en cuenta. Hay futbolistas que vienen pisando fuerte y no hay que gastar tanto mirando arriba, porque estamos viendo el rendimiento que están dando estos chavales, sobre todo Izan. El que se estará frotando las manos será el Girona, ¿no? Que no entiendo cómo al Barcelona se le escapó cuando estaba interesado en él, pedazo de futbolista. Y luego estaba viendo también
una jugada de Diaby, que dentro de su debut tuvo primero una pérdida, pero según iban pasando los minutos, ese poderío físico y sobre todo una velocidad, que se lesionó un jugador del Deportivo, Carlos María, que no me acuerdo el nombre. Mella. Yo creía que Sola llegaba antes y él tenía menos metros y pegó una zancada que llegó a línea de fondo. Y es que lo pilló y es que fue el balón a córner. Pasó el expreso de medianoche. Claro, y dejó al jugador del Deportivo ya tocado, que intentó seguir después, pero ya no podía. Bueno, claro, se terminaron tocados los dos, porque Sí. al final también... Esperemos que no sea de mucho ojalá que alcance. no Pero sea. es verdad que salió, hizo un sprint impresionante Sí. con el peso que tiene Una este potencia, jugador. llegó va- antes va- que va- Sola, y fue con todo y con una seguridad. Y yo creo que ese futbolista nos va a aportar mucho. La defensa es que estaba muy bien pensada, porque tiene a Diaby, en la parte izquierda tiene a William, pero el más rápido que puede ser y el que puede ir a los desequilibrios de ellos, a las coberturas, es Lama. Y esa defensa ahora mismo yo no la tocaría ya. Y en el juego aéreo, Pepe, es un espectáculo, los tres. Sí, los tres van muy bien por arriba. El más perjudicado ha sido Óscar, que se cayó en la alineación. Lo cierto es que no estaba teniendo últimamente mucha regularidad y Pacheta, Carlos, lo quitaba en las segundas partes al 60-65 de partido. Sí, pero el chaval la verdad que ha estado cumpliendo sin ser un lateral específico, ¿no? Él tiene características más de central, pero bueno, yo creo que todo este rendimiento bueno que dio el equipo ayer viene por la idea de juego que ha cambiado en el entrenador. Entonces, el hecho de coger al equipo y meterlo 20 metros más para atrás hace, primero, que defensivamente el equipo brille más, porque es que no le llegan prácticamente a generar ocasiones de gol, y después por el futbolista tienen mucha más libertad para tomar determinadas decisiones que cuando el equipo estaba en 80 metros, pero yo creo, todos corriendo para atrás. Yo ¿no? creo, Carlos, que Pacheta cambia el sistema y busca otra cosa porque tiene de baja a Alcaraz y sobre todo a Pedro Alemán. Sí, puede ser, pero al final es lo mismo. Este uno, este otro, el equipo juega arropadito en tu campo, no te generan ocasiones y tú cada vez que sales genera, ¿no? Y era un poco lo contrario le estaba pasando al equipo que tenemos ahí los datos de que en la jornada anterior el equipo ha encajado 18, 19 goles en situaciones de contraataque. Ayer la opción del contraataque para el Depor no se dio. Entonces creo que esta forma de jugar y de gestionar los momentos del partido, porque los partidos tienen su momento en función de cómo va el marcador, pues hace que el equipo te dé ese rendimiento. Tú hablas de darle continuidad, de no mover. Es que eso es lo que yo quería decir. El equipo, aunque juegues en casa. De acuerdo que Pacheta hizo un planteamiento de un partido contra un equipo, contra el Depor, aparte de su problema en cuanto a que había ausencia en el posible equipo titular, pero yo ya voy al resultado que dio. Independientemente que fuese una estrategia más operativa para ese partido y por las circunstancias que acontecían al Granada, yo creo que lo que hay que ver ahora es el resultado que le ha dado. Y el equipo se vio que de esa manera está muchísimo mejor plantado, muchísimo mejor arropado y se ve menos la ausencia, por ejemplo, que puede tener el equipo cuando le faltan jugadores importantes, porque el equipo está muy junto. Y juegas con el marcador. El hecho de ir por delante en el marcador te permite hacer otro tipo de cosas. Yo no cambiaría ya, no sé, yo ya eso son cuestiones de... Hombre, Pacheta es de los que si la cosa funciona no cambia. Claro, después tiene la derecha que lo que estábamos hablando de Óscar. Óscar es un jugador que ha cumplido excepcionalmente, pero no tiene recursos ofensivos como los puede tener, sí, como ayer, por ejemplo. Sola, no lo puedes que poner por de eso carrilero. Yo creo que cambiaban más a Óscar, sobre todo cuando el equipo iba perdiendo, pues necesitaban algo más de llegada por ahí, porque él no da quizá esa calidad que tiene que tener el equipo por banda. Entonces, en ese sentido, el de la derecha, Sola,
pues se ve también desde segunda línea, no está cercano, no tiene referencia de marca, sale de segunda línea, yo creo que además se siente más suelto, lo obliga a lo mejor a defender, pero es que antes también lo obligaba a defender al lateral. Quiere decir que yo creo que el equipo se está beneficiando mucho de su situación ayer, del posicionamiento que ayer tuvo el equipo. Y yo seguiría igual, dentro y fuera. A mí me da igual jugar dentro y fuera. Yo creo que el equipo ayer hizo acciones en ataque que las puede hacer también aquí en Los Cármenes. No hace falta... Sí, pero tú sabes que en casa jugar con 3 centrales a la gente no le hace mucha gracia. Pero bueno, claro, quizás Javi, después de lo que han visto ayer, sí le puede hacer gracia. Yo tampoco cambiaría. Lo que dice, los dos laterales con defensa de 5 tienen mucha más libertad, porque de momento bascula y se queda siempre una defensa de 4, dependiendo por la banda que entre. Claro. Entonces eso es una ventaja. Y luego, otro de los problemas que teníamos, que ayer prácticamente en córner, que teníamos problemas en los córners, nos remataban mucho. Ayer no remataron ni una. De cabeza y con los pies un par de ellas en todo el partido. Quiere decir que eso también da una sensación de seguridad y de que el equipo seguramente, si esta semana vuelve a jugar igual, eso ya lo lleva ahí, como diciendo, esto no ha salido bien, hay que hacerlo otra vez lo mismo. Yo tampoco cambiaba. Sí, pero que fue una alineación y de circunstancias, porque te faltan quizá dos de tus jugadores Javi, más regulares, ¿no? Si Alcaraz y Alemán. Si te ha salido tan bien, ¿por qué hay que cambiar? No, y además que Alemán no va a estar y Alcaraz no sé si llegará para el próximo partido. Pues incluso aunque llegara, yo no lo cambiaba. Yo lo que se hace bien hay que dejarlo. Y si luego dentro del partido ves que hay que hacer cambios, pues se hacen. Pero en principio yo también mantendría... Porque es que ayer fue una sensación buenísima. Han hecho el mejor partido de la temporada en uno de los campos y ante los equipos más mejores de la liga. Del Racing también hizo buen partido en Granada, en casa, pero hizo buen partido. Puede tener más problemas el equipo cuando te toque atacar un equipo que se cierre, como puede ser quizás el Andorra. El Andorra es un equipo que también va bastante para arriba, que juega mucho a las transiciones. Pero cuando tú tengas que atacar un equipo con una defensa organizada muy cerquita de tu área, ahí puede tener más problemas y le puede dejar más espacio que corra. Pero ir a jugar a Riazor con el equipo contrario, la buena racha que venía, y hacer ese partido tan descarado, tan confiable, con tanta libertad por parte de todos los jugadores, la verdad que da gusto. Y si en casa hay que jugar, la gente lo que más le gusta es que el equipo gane. Claro. Y si eso te permite igual con 5, es que Carlos contra el Racing con 4, hizo un buen partido, pero el Racing le creó un montón de ocasiones porque es que no hubo. Claro. Sí. El error nada más desde había al principio, no hubo claras ni una, porque Lucas Zidane paró 2 desde lejos, que tampoco, y una que salió allí le dio con la pierna, 2-3 ocasiones contra un rival que te crea 20 ocasiones. Normalmente. Decía Jorge que el Andorra viene de ganar los 3 últimos partidos, ¿no? Sí. Viene en un momento a Los Cármenes. Y sobre todo en este último contra el Sporting, el equipo del técnico Carles Manso viene eufórico, ¿no? Porque metió en el 93 Geray, ¿no? Entonces, eso sí, viene con 3 bajas importantes, estaba viendo, el lateral izquierdo Martín Vila y dos extremos como Lenormand y Justin por acumulación de tarjetas, pero bueno, ellos tienen una racha bastante positiva después de estas 3 victorias, incluso con la derrota anterior, como dije al principio, en Almería, dando un nivel bastante bueno. Yo creo que va a ser complicado. Vienen de ganarle al Castellón, que era el segundo. Que aspiraba a ser primero esta jornada. Claro, fíjate. Sí, exactamente. Y luego, fíjate, el siguiente rival, la Real Sociedad B, que aquí se le metió 5, parecía un equipo indeble, pues ayer le ganó 4-2 al Castellón y está pues 2 puntos por encima del Granada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que va a alinear el técnico Pacheta, pero yo coincido también con los compañeros que si una cosa funciona, no cambiarla. Una de las opciones, no sé, vosotros como técnicos, yo digo como aficionados, si juegas con 5 centrales a la hora de atacar y en casa, supongo que estará el Granada más arriba, se puede descolgar Lama al tribote y uno de los 3, por ejemplo Sergio Ruiz, más arriba y tenés con 3 puntas, ¿no? Entonces, y luego a la hora un rombo. Claro, y luego a la hora de defender, si defiendes con 5, pero a la hora de atacar
que no es estático los tres centrales. Uno se descuelga, como en este caso puede ser Lama, deja a William con Diaby y de esa manera tienes muy bien compensado lo que es la parte central. No, o le dan más libertad a tus carrileros, o sea, Sola y a Díaz. Bueno, con 5 ya la tienen. Sí. Los carrileros con 5 saben que pueden subir porque hay otra gente. Un rombo. Sube Sí. a Lama un poquito más arriba y y entonces hace un rombo. En vez de una línea de 3, rombo. En casa. O también que en la zona de influencia del balón sea el central de ese lado el que se sume un poquito más a medio campo. No sé si me Bien, explico. sí. Si por ejemplo está el juego por derecha y lo tiene por ejemplo Sola, pues a lo mejor el Diaby el que pega un salto de la línea y se mete un poquito más en medio campo. Tampoco es que se vaya, pero sí, por ejemplo está un poco de apoyo mientras se quedan los otros dos centrales, claro, se quedan allí resguardando la zona. Eso ya es Son matices. son cosas que el entrenador tiene que valorar y tiene que trabajar dentro del mismo sistema. Hay muchas variantes en función de dónde esté el balón, pero la principal, creo yo, es que los tres centrales y Sergio Ruiz siempre estaban por detrás del balón, con lo cual es muy difícil que te cojan contra. Y si el balón venía por la banda de Sola, por ejemplo, Diallo siempre llegaba o al revés, ¿no? Por tanto, no te cogen tan descubierto como cuando el equipo está jugando con línea de 4 y todo el mundo ha ido para arriba. Por poner un ejemplo, el día del Ceuta. Podría ganar, descubrimos mucho atrás y perdimos. Claro, y hasta el día de Zaragoza, que ganaron 3-1 también, pero el Zaragoza creó 6 o 7 ocasiones de gol. Que al final, si juega con 5, juega con 4, al final viene con la idea de juego que el entrenador transmite al equipo. Tú puedes jugar con 4 delanteros y meterlo todo en tu campo. Y puedes jugar con 2 defensas y jugar en campo contrario, ¿no? Por tanto, es la idea de juego que ayer creo que el entrenador transmitió muy bien y los jugadores lo desarrollaron perfectamente. Y arriba no jugó Petit ni un solo minuto, estuvo en el banquillo y Pascual entró en la segunda parte. Se repartieron bien Baba Diuku, que es rápido, y Arnaiz. Pascual, el rato que jugó, lo hizo realmente bien porque es un jugador que juega más ahí entre líneas, más lejos de la portería, tiene un 1 contra 1, pero llega. En cambio, cuando al chico le han dado la responsabilidad de ser el delantero centro del equipo, sin que te lleguen balones de banda, sin que el equipo genere volumen de juego para que te permita rematar alguna. Y encima defendiendo continuamente. Y echando una mano en defensa. La movilidad de Arnaiz y de Ocupo, la verdad que siempre que salía daba esa sensación de peligro. Por cierto, Dioku creo que al igual que Izan, creo que tiene una pinta de futbolista de buena trayectoria. Y pinta mejor arriba con libertad más que en banda, ¿no? Mi impresión. Sí, porque se mueve, aparece por todos sitios, se mete muy bien para adentro, no está definido si es más banda o más jugador interior, pero es un jugador muy versátil. Y yo creo que con este sistema a Jorge Pascual le podría venir mejor, y me explico. El hecho de ser punta solo le crea esa presión cuando no es punta. Es que no es punta. Entonces, de esta manera, si juegas con otros jugadores como Arnaiz o con Dioku, con esa dupla, ese falsos 9, pues le puede dar esa libertad, como salió ayer en la segunda parte, incluso hizo gol. Claro, y aprovecha los espacios que le van generando uno de los dos. Y más la llegada de Diallo y de Sola por fuera, pues fíjate que sin delantero el equipo cada vez que llegaba daba más sensación de peligro que cuando estás jugando con uno o con 2 delanteros, ¿no? Porque más que rematadores eran jugadores de jugarla también. De jugar. Entonces, y de generar juego. Hablaba antes Jorge de que está dándole buen rendimiento jugadores de categoría inferior, de primera ref. Pues estamos viendo a Izan, estamos viendo a Baba Diuku. Ya no contamos con Falle, pero también venía de primera ref. Incluso de segunda ref venía Pedro Alemán. Esto yo creo que más que convencimiento o que el club ha ido a mirar esa categoría, lo ha tenido que hacer Pepe porque está en una situación económica mala y eso ha hecho que, bueno, al no tener jugadores interesantes o que ellos consideraran oportunos en tu filial, has tenido que ir a buscar en categorías de abajo, que son más baratos. Sí, ya hablamos el otro día de que la primera ref es una categoría que está ayudando a aumentar el nivel de la categoría que viene por abajo. Antes, cuando era segunda vez, se dispersaban más los jugadores
y estaban en equipos también de segundo nivel. Ahora eso se ha conseguido que haya otro nivel, y creo que ese hervidero de jugadores también se debe a que es una competición más alta en la primera red. Después, por supuesto, que lo que estás diciendo, pues seguramente que si el Granada hubiera tenido posibilidades económicas para ir a otro mercado, pues lo pudiera haber hecho. Pero que a veces firmar jugadores que vienen con hambre, que vienen con ganas, es preferible que traer a estoicos. Que ayer ya demostró los 2 millones que se gastaron por él aquí. Un jugador que venía de allí arriba para abajo, de arriba para abajo, y estos vienen de abajo para arriba. Sí es cierto que lo mismo le podía haber salido mal, porque subir a un jugador a segunda división de otra categoría inferior, a veces no sabemos cómo va a surgir el tema, pero por lo pronto pues se ha tenido suerte, y bueno, los jugadores la verdad que están dando un rendimiento excelente. Sí. Claro, es que esos son futbolistas para tenerlo en un filial bueno, no ya en segunda, sino en primera, ¿no? Entonces tiene esos futbolistas con 19, 20, 21, 22 años, un futbolista de nivel que cuando el equipo lo necesita no es lo mismo que lo que estás comentando tú, que echarle la responsabilidad de tirar de un equipo como el Granada, con la obligación que tenía este año de ascender, ¿no? Claro, el problema es que el año que viene son jugadores cedidos y casi con toda seguridad pues se los llevarán, ¿no? Casi con toda seguridad, Javi, seguro. Hombre, el Girona, no sé yo si Izan estará como para jugar en primera. A lo mejor al Girona le interesa que fogue un poco más, ¿no? En segunda. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que probablemente el chaval querrá jugar en su zona, en zona de Cataluña, y que probablemente se vaya. Y luego, hoy en día no es tanto el riesgo de los jugadores de primera red que puedan subir. ¿Por qué? Porque con los seguimientos que se hacen hoy en día vas casi sobre seguro. Otra cosa es que llegue luego el chaval y se lesione algo, pero normalmente esos dos jugadores, con el seguimiento que tenían, pues, sabía todo el mundo que podían triunfar, porque no es un día ni dos, sino nos ven mucho tiempo, muchos vídeos. Y yo creo que es un mercado buenísimo, porque sale barato, y por lo que decía Pepe, porque vienen con mucha hambre. Ellos lo que quieren es jugar de segunda para arriba, si pueden en primera mejor, y vienen a darlo todo. Como tienen buen nivel, como el caso de Izan, van como una moto para arriba. Y muchas veces en primera hay muchos de estos que se estancan porque tampoco tiran de ellos, porque no tienen la confianza suficiente en los clubes más arriba para tirar de ellos, pero ahí hay futbolistas buenísimos. Yo algunas veces veo partidos de primera red y dicen, madre mía, qué futbolista. Luego hay que verlo más arriba, pero ahí demuestra ya que tiene mucho nivel, la mayoría de los que hay así buenos. Sí, y la suerte de Isa, entre comillas, es que va a un club que, si es el Girona, que realmente apuesta por la gente joven a ciegas, ¿no? Los futbolistas que... Bueno, Singakov, que hace dos temporadas estaba jugando aquí, está jugando en el Manchester City. Quiero decir, y estaba jugando aquí con 20 años. Y luego hay muchos ejemplos de futbolistas que han dado el salto de primera red a primera división. Ahora mismo me viene a la memoria Carlos Vicente, que hace 2 temporadas y media llegó en el mercado de invierno al Deportivo Alavés, a primera división, y está jugando de titular. Lleva ya jugado casi 150 partidos. Y bueno, el Linares, de la camada de Fermín, de Sancris, de toda esta gente, igual son futbolistas que Sancris está en el Getafe y jugaba con Fermín en el Linares y luego, Carlos, que hay mucha gente que se fija en los centrocampistas y en los puntas, pero que hay defensa en primera red impresionante, un nivel muy bueno, impresionante. Lo que pasa es que el defensa se fija menos, porque bueno, en primera los defensas duran muchos años, pero en primera red hay defensas magnífico. Sí, en su día Manu Lama vino de primera red, ¿no? Del Fuenlabrada. De Fuenlabrada. Y incluso estuvo a punto de salir el año pasado a otro equipo, creo que era algún equipo murciano, porque aquí era el último central. Y fíjate, ahora es capitán general. Es una categoría que los clubes que tengan, los clubes que tienen menos recursos, pues lógicamente miran muchísimo más ahí. Pero hay 2 grupos con 40 y pico de equipos, con futbolistas de un gran nivel, y de hecho cada vez vemos más futbolistas que aparecen en el fútbol profesional
por no llamar a esa categoría también profesional, que para mí es prácticamente, se le puede tener esa catalogar igualmente que el fútbol profesional, y salen gente con 20, 22 años que al fin y al cabo son los que le van dando el nivel a la categoría de arriba. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos. Estamos en tiempo de tertulia. Esto es Granada en Juego desde Restaurante La Fiorentina en Maracena. En Cresta Nevada te traemos la mejor selección de coches y motos de segunda mano. Más de 3.000 vehículos revisados a fondo, con hasta 3 años de garantía y 2 meses de prueba para que conduzcas sin preocupaciones. Tasamos tu coche gratis en 24 horas y financiamos al 100% sin entrada. Visítanos en crestanevada.es o pasa por cualquiera de nuestros centros en Granada. Cambia de marcha ya con Cresta Nevada. Felicidad de serie. Entre montañas y cielo se alza un sueño de piedra. Hoy sus puertas se abren para todos los que quieran descubrir su historia. Descubre, vive y siente el Castillo de la Calahorra. Granada llena de vida. Diputación de Granada. No te quedes en Fuera de Juego y entérate de todo el deporte granadino en vivo con Marcador en Juego. Los domingos de 11 a 2 y media de la tarde. Patrocinado por Diputación de Granada, SEAT Vigilsa, Fertisac y Cresta Nevada. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios, tu Maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoñi y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi. Maritoñi, tu dulce alimento. Fertisac, fábrica de fertilizantes de Andalucía. Fertisac fabrica superfosfatos y abonos complejos para la agricultura tanto a granel como envasados. Agricultor, consiga una mayor productividad con una formulación personalizada a sus necesidades. Estamos en la barriada de la estación de Atarfe. Teléfono 958 43 65 12 y en fertisac.es. Fertilizantes Fertisac, fabricantes de crecimiento. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. Granadaesnoticia.com. De norte a sur y de este a oeste. Granadaesnoticia.com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la Alpujarra, sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granadaesnoticia.com. Granada en Juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Continuamos en directo desde Restaurante La Fiorentina en Maracena, aquí la sintonía de Radio Marca Granada. David, no se ha podido repetir la buena jornada con las victorias de todos los equipos granadinos del pasado fin de semana, pero afortunadamente no perdió ninguno. Bueno, no ha sido tan buena, pero tampoco ha sido mala. Ninguna derrota, empezando por el Motril, que está ahí acechando el liderato. Venció ayer al Mancha Real y se ha puesto a un punto del Mijas Las Lagunas, que el Mijas Las Lagunas jugó el partido que tiene pendiente el miércoles y lo perdió ante el Palo, y el Mijas tiene que ir al Esquirón a Castilla, por lo tanto tiene el Motril las puertas abiertas para llegar a esa primera plaza. También sigue muy bien el Arenas, que sigue demostrando que es un claro candidato para el play-off. El conjunto hormiguero venció ante un rival directo el pasado sábado, venció al Marbellí, y ya le mete 7 puntos de distancia, y teniendo en cuenta el presupuesto que tiene el Marbellí, pues ya es una distancia importante. Y luego el resto de equipos, pues quizás la mejor noticia es el Huetor Tájar, que hace menos de un mes prácticamente estaba en zona de descenso y ha cogido una racha de 3 victorias consecutivas, y 3 victorias consecutivas venciendo en campos tan difíciles como es el del Tordón Jimeno y como fue ayer en el campo del Torre del Mar, y ya ha salido tanto de la zona de descenso como de la zona de arrastre. Entonces tendrá que esperar mucho para seguir alejándose, pero bueno, ya vienen las cosas más tranquilas por el poniente. Churriana y Huetor Vega empataron sus partidos de ayer. El Churriana ante el líder, ante el Mija, y el Huetor Vega ante el Palo, con un gol de Robert de penal. Tiene el tiempo de descuento, y el Recreativo, que sigue sin arrancar, por lo menos pudo arañar un punto en extremi ante
el San Pedro, pero sigue muy lejos de la zona de playoff. Tú fíjate, el Huetortájar ha vivido su semana fantástica, como la del que saca de vez en cuando el Corte Inglés, pues casi igual, 9 de 9, que se ha metido en mitad de la tabla, Jorge. Sí, me alegro un montón, ¿no? Por Julio Catalá, por el técnico, que me consta que no lo estaba pasando bien, y luego ese apoyo que ha tenido de lo que es la directiva, de Luis Daza como presidente, los propios jugadores, y mira, todo a una ha ido remontando, según me ha dicho antes David, que ahora mismo con los arrastres no estaría en descenso, ¿no? No. Pero eso también es positivo, ¿no? Me alegro un montón y esperemos que a partir de ahí sea ya continuista estos tipos de resultados. Motril lo veo muy bien, de hecho se ha puesto a un punto del líder. El Arena de Armilla en su línea también está fuerte. Churriana, que puede dar la sorpresa porque está empatado a puntos con el Torredón Jimeno, que no está fino últimamente. Y tiene mejor calendario, Jorge, el Churriana. Que... Sí, y luego aparte, ya te digo, que es que están empatados a puntos. Y ese empate contra el Mija La Laguna, aunque sea uno solo, yo creo que sabe a victoria, ¿no? Me parece muy bien el equipo churrianero. Huetor Vega, Rizo está haciendo una gran labor, ya con 35 puntos, después que si no le quitan puntos por el tema de que había reclamar recreativo o algo de eso, ¿no? Pues si se queda todo como está, yo creo que no va a pasar apuro. Recreativo Granada esta temporada va a estar más bien por jugarla, porque no se ve ni que salgan jugadores al primer equipo, y luego no se ve que tampoco vaya a jugar playoff a este paso, porque está a 8 puntos del quinto. Y lo que he dicho al principio, Huetortájar, me alegro un montón de que haya salido de esa zona caliente, y a partir de la próxima jornada pues esperemos contar una victoria de cada equipo de los de Granada. Ayer estuviste viendo al Mijas en Churriana, en el Churriana líder de la Vega. ¿Qué te pareció el líder? Pues el líder, yo la intensidad que muestra ese equipo, sobre todo en la primera parte, una intensidad de otra categoría. Y mira que el Churriana en su casa pero es que el Churriana es intenso. El Churriana lo único que estuvo es más bien replegado, soportando, pero iba a todas también. O sea, el Churriana es el Churriana que hasta ahora había sido, no en esta racha que ha tenido última, que el Churriana se desvaneció. Pero el Churriana ayer también dio una lección de pundonor, de entrega, de ir a las disputas de verdad. Y sin embargo, la segunda parte, pues yo no sé si por ese esfuerzo que hizo el Mija, bajó un poquito, y ahí es donde el Churriana se aprovechó. Y el Churriana, para mí, en medio campo tuvo más calidad que el Mija en la segunda parte y pudo ganar el partido, porque tuvieron ocasiones muy bien trenzadas y se aprovechó de que el Mija había bajado mucho, como se produjo en la primera parte. Pero yo eché de menos que un equipo para ir arriba debe de tener algo más en medio campo. No sé, porque no estoy al tanto de las alineaciones, si le faltaba algún jugador. Había jugado entre semanas y también eso a lo mejor le pudo afectar en el rendimiento. Pero equipo más intenso yo no he visto. ¿Pues se mete mucha gente allí en Mijas? Sí, bueno, no mucha. Porque yo he visto algunos, porque están en el YouTube, están todos los partidos del Mijas. Entonces la tribuna que pone es la de enfrente, y ahí no se ven muchos, pero seguramente donde están grabando sí. Claro, sí, porque el equipo está arriba. Como en el Escribano, que se meten todos en la grada principal. El equipo está arriba y entonces lógicamente meterá público, porque bueno, sobre todo por lo que estamos hablando, que está arriba. Pero el Mijas tiene todavía que ir al Escribano, ¿no? Tiene que ir al Escribano. Si no recuerdo mal, en la ida ganó el Mija 1-0 al Motril, y todavía tiene que visitar el Escribano Castilla. No sé cuánto quedará para que vaya, pero que sí tiene que visitarlo. Un punto le saca solo al Motril el Mija, Carlos. Sí, estará mirando de un equipo potente, como está comentando Pepe, que lo vio ayer en directo. Y bueno, hay 3 equipos malagueños en segunda red que pueden caer, que es el malagueño, el Estepona y el Juventud de Torremolinos. No, perdón, está en primera red. Hay 3 equipos malagueños que pueden caer, bueno, y estará intentando ahí subir a esa categoría. Claro. Y el Huetortájar muy bien, porque ha reaccionado y afortunadamente no tenemos ningún equipo ahí abajo. No sé si prosperará el recurso del Recreativo Granada
que reclama esa alineación indebida por haber jugado el Huétor Vega con un efectivo más sobre el terreno de juego. Hubo un cambio y Joaquín tenía que salir y no abandonó el terreno de juego y por tanto tenía un futbolista más el equipo de Rizos. El árbitro lo anota en el acta, 30 segundos. Yo he visto el vídeo y dura 8 o 9 segundos solamente el jugador. El Huétor Vega dice que todavía él no tiene constancia de la reclamación, pero claro, la habrá efectuado en plazo el Recreativo. A nosotros no nos han podido confirmar desde el Granada Club de Fútbol que la reclamación la han hecho, pero fuentes cercanas a la Federación confirman que sí. Supongo que le darán traslado, Luis, al Huétor Vega este próximo miércoles, ¿no? Cuando se reúna competición en torno a este asunto, se abrirá para que Huétor Vega también alegue lo que le corresponda. Probablemente, pero ojalá no prospere eso, porque yo de verdad, sinceramente, me parece un poco vergonzoso que un equipo que no se juega prácticamente nada ni por arriba ni por abajo a otro equipo de la misma ciudad le haga ese tipo de reclamaciones. Y que ha sido su filial. Claro, hemos sido filiales 3 años. Ese tipo de reclamaciones que no tienen ningún sentido porque no hay ninguna trampa ahí, es un despiste. Y ya te digo que... No, y además, perdona Luis, es que no ha prosperado cuando el Huétor Vega en su día protesta al Atlético malagueño, competición le da la razón, apelación le da la razón, en la española le dan la razón y luego el TAD le quitó la razón al Huétor Vega y se la dio al Atlético malagueño, que es el que había jugado al igual que el Huétor Vega. Más que nada que hay jurisprudencia y entonces si no va a ir a ningún lado... Yo me parece que el Recreativo que no está jugando nada bien y es una pena que un filial no juegue bien, porque tú puedes perder pero da buenas sensaciones, el Recreativo no las da. De hecho el día del Huétor Vega yo hablé con gente del Huétor Vega y dice, hemos podido meterle alguno más porque es que prácticamente no tienen el balón. Entonces este tipo de reclamaciones a mí sinceramente no me gustan nada y ojalá no prospere, porque es una pena que al final esos 3 puntos le pueda ocasionar al Huétor Vega tener problemas de descenso. Y el Granada, aunque se los den, no va a estar en el playoff seguro. Ya lo dije yo hace ya meses que vine aquí, porque es que no juega a nada. Un equipo tan joven es para que tuviera por lo menos unas directrices y una forma de jugar que por lo menos la gente que fuera a ver ese equipo se divirtiera. No es así. Es un equipo del montón de la tercera para abajo. Y un poco a lo que está diciendo Luis, entre clubes de la provincia establecer ese sentido de pertenencia, ser primer club, ¿no? Que tenemos que poner ejemplo una vez más a Málaga, que lo tenemos a 120 kilómetros, y no poder unirse a ese tipo de club, que el Málaga lo hace prácticamente, tiene convenio con todos los clubes de la provincia que generan y tienen buenas escuelas de niños de fútbol base, y aquí no solamente no lo hacemos, sino que encima vamos comiéndonos a la gente que te puede aportar cosas, ¿no? Y que de hecho lo ha aportado. Y que de hecho lo ha aportado, y más el Huétor Vega, que ha sido durante un tiempo filial del Granada, ¿no? La verdad que da un poco de pena, pero al final un poco, si no hay gente en el club, gente de Granada que entienda que esa relación con los clubes de la provincia es fundamental. Y los que hay se callan. Y luego Carlos, que el Granada tú sabes que ha tenido problemas gordos de ese tipo, que han hecho ridículo, en la Copa lo eliminaron, que ahora venga a protestarle a un equipo de tercera de aquí de la provincia. Como tú dices, para conseguir nada. Para conseguir nada. Sí, porque es muy complicado, David, que prospere el recurso del Recreativo Granada. Hombre, jurisprudencia ya hay, tanto a nivel federativo como a nivel de ETAD. Sí, es verdad que se le dio la razón al Huétor Tájare en ese aspecto, le dieron los puntos y luego fue el TAD el que revocó esa sanción y le dio... Pero eso tarda luego mucho. El TAD ya lleva otros tiempos que... Tú fíjate, cuando le dan la razón al Atlético malagueño fue justo antes de jugarse la última jornada. Sí, vamos, si no recuerdo mal, se jugaba la última jornada un domingo y se la dieron el viernes, dos días antes. Y en otros casos después de acabar la liga. Sí, cuando ya no tiene incidencia ninguna sobre la clasificación. Claro, pero si por ejemplo al Huétor Vega, que ojalá le vayan bien las cosas, le hicieran falta esos 3 puntos que ahora a lo mejor le resta competición para jugar playoff, tú imagínate el problema. Sí, pero los plazos legales lo tienen que cumplir y ya te digo, va a depender de la... Yo creo que el Huétor Vega no va a pasar ningún tipo de apuro, a pesar de tanto arrastre que va a haber. Pero bueno, que al final lo llevan un poco casi al tema político de alargarlo todo hasta el aburrimiento y ver dónde
si va a tener repercusión o no, y entonces deciden, ¿no? Lo hemos vivido ya a lo largo de mucho tiempo. Vamos a hacer otra pausa, la última para la publicidad, y enseguida entramos en la recta final. Seguimos en Restaurante La Fiorentina, en Maracena, tiempo de tertulia. Entre montañas y cielo se alza un sueño de piedra. Hoy sus puertas se abren para todos los que quieran descubrir su historia. Descubre, vive y siente el Castillo de la Calahorra. Granada llena de vida. Diputación de Granada. ¿Tiene que tramitar una herencia? ¿Asesoramiento para un divorcio? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer? ¿Mala gestión en su comunidad? ¿Algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20, teléfono 958 41 24 41 y en abadís.es. En Cresta Nevada te traemos la mejor selección de coches y motos de segunda mano. Más de 3.000 vehículos revisados a fondo, con hasta 3 años de garantía y 2 meses de prueba para que conduzcas sin preocupaciones. Tasamos tu coche gratis en 24 horas y financiamos al 100% sin entrada. Visítanos en crestanevada.es o pasa por cualquiera de nuestros centros en Granada. Cambia de marcha ya con Cresta Nevada. Felicidad de serie. No lo notas, pero siempre está ahí. Es invisible, pero lo usas todos los días. Funciona sin que lo pienses, pero cuando falta, todo se detiene. Hablamos de tu conexión a Internet. En Radiocable nos aseguramos de que nunca te falle. Radiocable, fibra, móvil, personas. Fertisac, fábrica de fertilizantes de Andalucía. Fertisac fabrica superfosfatos y abonos complejos para la agricultura tanto a granel como envasados. Agricultor, consiga una mayor productividad con una formulación personalizada a sus necesidades. Estamos en la barriada de la Estación de Atarfe. Teléfono 958 43 65 12 y en fertisac.es. Fertilizantes Fertisac, fabricantes de crecimiento. Granada en juego, el deporte hecho radio. Javier Palma. Continuamos, 3:56, estamos ya prácticamente cerrando. David, en División de Honor, empató el Maracena con el Marbella, empató el Loja en el campo del Poli Almería y el Santa Fe perdió en Cuevas, pero en primera andaluza, ¿cómo está la categoría? Nuevo líder el Guadix, que iba de tapado y que ya se ha colocado primero. Bueno, el Guadix, que miraba hace un rato cómo iba al final de la primera vuelta y tenía 6 puntos menos que el Granada C y ahora tiene 2 puntos más. Entonces le ha recuperado en los partidos que llevamos de la segunda vuelta, le ha recuperado al que todo el mundo apuntaba como favorito a la primera plaza, le ha recuperado 8 puntos sin hacer ruido y con lo que queda de calendario pues se postula como favorito para lograr el ascenso directo. Depende de sí mismo. Depende de sí mismo y tendrá un partido clave el miércoles de la jornada que se suspendió, donde visitará al Águila de Zujaira y como venza ese partido va a estar complicado que se le escape la primera plaza al final de temporada al equipo de Alberto Chacón. ¿Cuántas jornadas quedan? Pues quedan 5. ¿5? ¿Más esa. Es que el Guadix ha firmado 5 o 6 jugadores desde la época que tú dices. Sí. De hecho, uno del Santa Fe, Samu, a Juan también del Santa Fe lo ha firmado. A Niki. Niki ya fue de temporada. Niki que está dando un rendimiento espectacular. Es un delantero que pelea y corre y da la cara en todos lados. Sí, no, el Guadix hoy por hoy es el máximo favorito venía un poco de tapado, pero también fíjate qué lástima, un Granada C que es un equipo profesional, que entrenan por la mañana y que ahora mismo va a tercero en la clasificación. Pero ¿sabes qué pasa, Javi? Que esa categoría la gente joven tiene problemas. Porque ahí hay muchos veteranos, mucha gente que ya tiene los dientes retorcidos y cuesta ganar partidos en algunos campos. Y campos que no son grandes, y árbitros que están en la categoría. El mismo suyo, el campo de la Federación tampoco es que sea muy grande. Bueno, no está mal, ese todavía no está mal, pero tampoco es un gran campo, ¿no? Como puede ser de Albolote, que es un campo con unas dimensiones. Y el Monachí, por ejemplo, esta semana perdió el liderato. Sí. Allí con el Águila. Con el Águila de Zujaira. Al parecer, el gol que no da el árbitro como gol, pues se ve en el vídeo que es gol. Que pega en la red y lo único que la red estaría mal puesta y lo que hace es salirse, pero
en la parte posterior de la red y sale para afuera. O sea que claro, eso es un problema en cuanto a que el árbitro no sé hasta qué punto pudo ver esa acción. No, y el Águila se puede meter también en playoff. Sí, el miércoles ese Águila de Zujaira Guadí, si gana el Águila, sí, pero se pone hay un corte puntos. De los 5 primeros hay un corte hasta el Águila. Hay 108 puntos que no es fácil. No, que creo que ahora 6, porque Pinchaya y el Gavi se ha puesto a 6. Entonces, como gane el Águila, porque el Gavi ya ha jugado ese partido de la jornada que le suspendió. Se pone a 3 puntos. Bueno, se pone a 3, sí, porque digo yo, quedando 5 partidos, 6 puntos es... Sí. Señores, que nos vamos. Pepe. No, me gustaría transmitir mis condolencias, sobre todo en nombre también de Granada en Juego, a la familia de Alberto Mejía, jugador que tuve en el Churriana, y transmitirle mi más sentido pésame en nombre del programa también. Nos vamos, gracias por la atención dispensada. Buenas tardes.